Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta última conferencia del ciclo de las conferencias que hemos tenido. Antes de empezar, voy otra vez a pedir permiso a los ancestros, ancestras y a los mayores que están aquí para pues que pueda hablar esto también que tiene que ver con ellos. Y anoche se me olvidó pedir, ¿verdad, Marielba? Y aconteció algo ahí interesante. Sí, justo cuando los mencioné, ¡puf!, se cortó el micrófono y ya no se pudo, se cayó todo, se va. Entonces que me lo permitan hoy, sí. Y la filosofía Ubuntu como crítica decolonial de los derechos humanos. Con esto cerramos y bueno, agradeciendo otra vez todas las oportunidades que me han brindado aquí para hablar de estos temas y como alentarme también. Creo que cuando comparto esto y veo cómo hay gente interesada, como que me da también más ganas de seguir profundizando o trabajando esos temas. Y voy a empezar haciendo como un análisis de los derechos humanos, o sea, de los fundamentos históricos y filosóficos de lo que conocemos hoy como derechos humanos. Y Ubuntu como crítica decolonial es como un aporte más entre varios aportes que están surgiendo sobre la decolonialidad y sobre todo en el campo del saber o de epistemología, a partir de otras epistemes para pensarnos, para pensar la realidad, para pensar nuestros propios problemas. Los derechos humanos que conocemos hoy, que tienen que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, parten de la racionalidad moderna, capitalista burguesa, blanca, si quieren. Hay un problema en los derechos humanos, un problema de razón y racionalidad. Porque en otra conferencia, no me acuerdo en qué parte, esa es la novena, he hablado de ese tema, cómo se ha confundido la racionalidad occidental como la racionalidad. La razón todo la usamos, pero la racionalidad es contextual, histórica, cultural, social, o sea, la forma de usar esa razón. Y cada pueblo tiene una racionalidad suya, que es diferente de otros pueblos, porque usamos la razón para resolver problemas en la sociedad, en la comunidad, ¿sí? Desde que el mundo es mundo, que el ser humano está peregrinando aquí en el mundo, ha siempre usado su razón para organizarse, para evitar no ser aniquilado por la naturaleza, las intemperies, etcétera, etcétera. Y hoy por hoy, cualquier ser humano donde esté
sigue usando la razón, pero de forma situada, de forma contextualizada en su entorno, porque no es lo mismo vivir en países escandinavos que vivir en el Caribe o que vivir, no sé, en el Ecuador, ¿no? Y ahí se usaría la razón de forma distinta. No tenemos los mismos problemas o las mismas necesidades, o no nos enfrentamos a mismos problemas. Entonces, para los derechos humanos está ahí la definición del humano, porque si hablamos de derechos humanos, ¿quién es el humano? Y cómo entender ese adjetivo que viene después de derecho humano. Y entonces ahí se debe buscar o analizar qué antropología filosófica subyace en los derechos humanos. O sea, ¿quién es ese ser humano que está en los derechos humanos? Porque tiene que ver con una antropología filosófica, los derechos humanos. Y en esos derechos humanos, lo que vamos a ver más adelante, hay un problema de dignidad. Hoy por hoy hay autores que trabajan la ética mundial o cómo nos podemos, o sea, de qué manera podemos ponernos de acuerdo sobre algo, porque hoy por hoy hay cada vez más contactos entre diferentes seres humanos de diferentes culturas y de repente hasta algunos han hablado de choque de culturas, ¿sí? Pero sí hay algo que tenemos todos en común, como Adela Cortina, una filósofa española. Ella habla de éticas mínimas, o sea, ¿cuáles son esas éticas mínimas desde las cuales partir, ¿no? Para entendernos, para convivir con nuestras diferencias en este mundo? Hay posibilidad de convivir con nuestras diferencias porque siempre hay como una idea de aniquilar las diferencias, lo diverso. No queremos convivir con las diferencias. Eso es un problema porque el ser humano en sí es diferente. La humanidad se conoce como ya diversa. No hay una cosa que se llame humanidad, que podamos ver, aquí está la humanidad. No, hay humanos. Los humanos somos los que constituimos la humanidad y somos diferentes. Desde la misma familia somos diferentes. Entonces hay forma de vivir de convivir, pero con los opuestos, con lo distinto. Y muchos filósofos que trabajan las éticas, así como de diversidad o ética mundial, como también Hans Küng, trabaja la ética mundial. Muchos te van a decir que uno de los temas donde sí podemos estar de acuerdo todos es la dignidad humana. Yo me acuerdo allá en Brasil, daba una materia que se llama ética y ciencia. Entonces, cuando estábamos discutiendo esto, un alumno me dijo, porque es una universidad que se llama Universidad Federal de Integración Latinoamericana, van muchos alumnos de diferentes países latinoamericanos, brasileños y otros hispanohablantes, como venezolanos, argentinos, paraguayos, uruguayos, etc. Él me dijo, yo no creo en la dignidad humana. Me sorprendió. ¿No crees en la dignidad humana? ¿Y por qué? Sí, no, es que cada uno tiene su dignidad humana. Cada uno tiene la forma de ver la dignidad humana. Órale. ¿Ok? Y ahí discutimos, pero no sé si él nada más quería hacer el show, porque, bueno, los demás estábamos de acuerdo, pero él insistió de que cada uno tiene una forma
distinta de ver la dignidad humana. Pero para regresar, es que la dignidad humana es central en cuanto a pensar la diversidad humana, a pensar la humanidad. Es uno de los puntos desde el cual podemos partir para construir los derechos humanos que no sean tan así basados nada más en una racionalidad, que es una racionalidad occidental. Y entonces la crítica que nos trae Ubuntu aquí es de la inclusión, o inclusión-exclusión, porque lo que defiendo aquí es que en los derechos humanos, o lo que subyace en los derechos humanos, hay exclusión de ciertos humanos en ese concepto de lo humano, de la humanidad. Ahora voy a críticas de esos derechos. Si vemos los primeros artículos de las declaraciones de los derechos humanos, es que la Declaración Universal de hoy, que es vigente, que está vigente hasta hoy, es como hija de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que viene de la Revolución Francesa en 1789. Entonces, en la Declaración de 1789, el primer artículo dice así: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden ser basadas sino en la utilidad común. Y la de 48 dice: todos los seres humanos, ahí hay un cambio, no dice nada más los hombres, sino todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con otros. Y yo me pregunto, ¿quién es ese hombre del que se habla aquí? Este hombre, bueno, antes de pasar a hablar de quién es ese hombre, aquí podemos hacer una crítica y una hipocresía también de esos derechos, porque mientras están haciendo esa declaración en París, 1789, en Haití se está quemando ahí. Haití está en evolución y los haitianos quieren liberarse, quieren ser libres. Están hablando de que los hombres nacen y permanecen libres, pero los haitianos no eran libres y no nacían libres tampoco. Y no solo en Haití, también en otras partes de América Latina. Los esclavos, los esclavizados no nacían libres, nacían ya esclavizados, casi, o esclavos, o los que nacían aquí. Si nacía de un hombre esclavo, también el niño, desde niño es ya un esclavizado, ¿sí? Y están hablando, y se toma esa declaración, pero cuando Haití tiene su independencia, ya la toma con fuerzas y con batalla, que ganan la batalla al ejército de Napoleón, pero Napoleón manda tropas para esclavizarlos de nuevo a los haitianos. Entonces esa es una hipocresía. Entonces no estamos entendiendo lo mismo cuando se habla de los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Entonces no estamos entendiendo lo mismo, ¿sí? Porque sí, esos hombres franceses, burgueses, sí, nacen y permanecen libres, pero en el Caribe no pueden nacer y permanecer libres. Igual, para la declaración de 48, otra vez esa hipocresía, porque mientras se está declarando esto, todas las colonias africanas de los europeos están
viviendo, bueno, no todas, pero hay problemas en África, que hay disturbios, hay actos de resistencias contra la colonización, ¿sí? O sea, África y prácticamente todos los países africanos, exceptuando Etiopía, tal vez Marruecos, un poco, prácticamente son colonias. De hecho, no participan en la elaboración de esa declaración. Son colonias. Y la hipocresía se va a ver más nítidamente en la guerra de Argelia. O sea, en Francia se declara los derechos humanos en 48, pero los franceses emprenden una guerra en Argelia desde 1952-56. La guerra de Argelia fue una de las guerras terribles, sangrientas, de independencia, de las independencias en África. O sea, sí, ciertos seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, otros no pueden ser libres, no pueden tener esa dignidad, porque si no, no estamos entendiendo entonces lo mismo. ¿De qué ser humano estamos hablando aquí? Si se declara eso en 48, pero se va a hacer guerra en Argelia, guerra en Kenia, en Tanzania, en Sudáfrica está pasando, de hecho coincide, fíjense nomás, el régimen de apartheid en Sudáfrica, ya el régimen fuerte empieza en 48, o sea, coincide con la Declaración Universal. Se está declarando esto en Europa, pero en África como que esto no aplica para africanos, lo que se está declarando en Europa. Y son los europeos que están ahí en África, que están declarando esto en Europa, ¿sí? Entonces, desde ahí vamos viendo como esa hipocresía en los derechos humanos. Nacen desde la hipocresía, esos derechos humanos. Pero lo curioso es que los mismos países africanos, después de independizarse, van a firmar esos derechos humanos. Van a firmar. No estuvieron cuando se elaboraron, porque eran colonias. Un colonizador no va a participar donde está hablando el amo. El amo habla por él. Pero después van a firmar esos derechos, la Declaración Universal, siendo esos países miembros de la ONU. Entonces, ¿quién es ese hombre? Ese hombre, si vamos ya a la filosofía moderna, de la modernidad occidental, ese hombre es ese hombre libre, que nace libre, que tiene dignidad, es el hombre como sujeto de derechos, porque ese hombre que es libre es hombre de derecho, sujeto de derecho, que debe, o que se entiende, o desde Kant podemos rastrearlo, que se entiende como un sujeto de derecho que es un sujeto universal y racional. Ahí empieza todo, porque ese sujeto de derecho es alguien racional. ¿Por qué? Porque la moral kantiana es racional. Una persona irracional no puede ser un sujeto moral. Y esto yo digo que queda todavía plasmado en nuestros sistemas jurídicos. Por ejemplo, no pueden condenar a un loco. O si tú dices no, o si checan que no andas bien en tu cabeza, te van a exentar la condena, que dice, pues no es racional, no está raciocinando bien, no está razonando bien, entonces no se puede juzgar, ¿sí? Entonces el sujeto de derecho es un sujeto racional. ¿Y quién es ese hombre racional? Creo que ahí pueden ya inferir quién sería ese hombre racional. El hombre racional no es
en esta época estamos en la época de la modernidad, que Europa sale a otras partes del mundo, conoce otros pueblos, empieza a conocer más pueblos, y aquí en las Américas Europa está colonizando las Américas, y ese hombre racional es el burgués, es el hombre blanco burgués, propietario, porque aquí va con la propiedad. Y antes en las Américas, si alguien no era propietario, no podía votar. O sea, no podía ser ciudadano. Y por eso es importante aquí, cuando se habla o sea, la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tiene que ver también con esa hipocresía que vamos rastreando hasta acá, porque se divide al hombre y al ciudadano. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el ciudadano? Marx ya había hecho esa crítica de cómo los derechos, de cómo el pensamiento burgués hace esa división. Como el hombre queda como algo abstracto, sí, el hombre. Pero el ciudadano es algo concreto, es alguien que participa, que es propietario, que tiene, no sé, que usa su razón. Pero el hombre, pues, eso se puede como confundir y decir, sí, estamos haciendo los derechos humanos, pero ¿quién es ese humano? Entonces, el hombre racional es el ciudadano, es el propietario. Y fíjense, aquí no se considera a las mujeres, tampoco, porque en ese entonces igual la mujer no podía votar y no había llegado a la madurez. El hombre racional ya había llegado a la madurez. Por eso también los que no habían llegado a la madurez tenían que hacer ese camino de llegar a la madurez. Llegar a la madurez, la edad madura es la modernidad. La modernidad es la edad ya de la emancipación, salir de esa infancia y ser autónomo, ser un sujeto autónomo, es la madurez, ¿sí? Los que todavía no han llegado, pues tienen que hacer ese camino para llegar hasta esa etapa de la madurez humana, que es la modernidad. Y hay otro dato que traigo aquí que amplía esas reflexiones sobre lo racional o el hombre racional, que viene de Hegel, que es un filósofo del siglo XIX, racista, y porque decía que África no era una región que interesara al mundo porque nunca pasó la razón por ahí. Nunca el espíritu pasó por ahí, por África. En sus lecciones sobre la filosofía de la historia, él habla de esto, de que a nosotros los africanos nunca nos visitó la razón. Entonces el hombre racional no puede ser un africano, para nada. Y si vemos acá en las Américas, no puede ser un indígena, no pueden ser las castas, todas las mezclas ahí entre blancos, indígenas, negros. Entonces el sujeto de derecho queda entonces el blanco, individualista, el capitalista, y ya Marx lo decía, y que tiene que conquistar al no racional. Porque, miren, es que si alguien es irracional, o sea, se le va a asimilar ¿a qué? A la naturaleza. Lo irracional es lo natural, es lo bárbaro, lo salvaje. Y si entonces esas personas que no son irracionales, entonces están más cerca de la naturaleza, se pueden explotar, pueden ser explotadas, son conquistables, son colonizables, son civilizables.
Y bueno, ahora las críticas desde Ubuntu. Todos esos días he hablado mucho de Ubuntu, entonces creo que ya hasta hay especialistas aquí de Ubuntu. Bueno, para nada más resumir un poco sobre esta filosofía, es una filosofía, es una cosmovivencia, a mí me gusta más llamarlo así, porque siempre es una convivencia en el cosmos, pero desde la idea de fortalecer la vida, de dar vida, de transmitir la vida. Y la vida siempre está como en el centro de Ubuntu. Ubuntu es una de las acepciones de Ubuntu, es la abstracción de Bantu. Han escuchado hablar de Bantu, ¿verdad? Ese término, creo que es el que más se conoce acá en las Américas, Bantu. La lengua Bantu, la filosofía Bantu, eso es lo Bantu. Puede ser Bantu o Bantú. Creo que Bantú es la occidentalización del término, porque en lengua Bantú, Bantú se dice Bantu, o por ejemplo en Xhosa, que es una lengua, es una etnia sudafricana, se dice Abantu, Abantu, y Zulu también es Abantu. En Chiluba, que es una lengua del Congo, se dice Bantu, Bantu, ¿sí? Pero si vamos al francés, dice Le Bantu. Al español, Bantu. Sí, se quedó eso como Bantu, pero los mismos africanos dicen Bantu. Como el acento prosódico se pone en la primera sílaba, Bantu. Entonces, Ubuntu es la abstracción de Bantu, la abstracción de personas, o sea, la humanidad. Pero Ubuntu no es solo esto, Ubuntu también es la realidad que somos, la realidad en la que vivimos. ¿Por qué? Porque todo lo real tiene que ver con el tú. Y si abstraemos un tú, porque el prefijo ubu en Zulu o en Xhosa es para abstraer. Entonces, si abstraemos un tú, llegamos también a Ubuntu. ¿En tú qué es? Es algo que fundamenta todo, que fundamenta lo real. Es algo de donde están saliendo las manifestaciones del ser, de lo que conocemos. Todos los fenómenos del ser o del conocer tienen tú. Esos fenómenos son umuntu, persona, y quintu, cosa, ukuntu, modo o manera de ser, y ahantu, lugar, espacio-tiempo. Y esto conforma lo real. Entonces, Ubuntu es también la realidad, lo real, la realidad que somos, en la que estamos. Pero esa realidad siempre es una realidad donde todos los seres que compone esa realidad están en una relación que no termina. Ramós siempre habla del fluir incesante. Eso no se acaba, es un dinamismo de siempre. Que el ser humano, las cosas, la naturaleza, el modo de ser aquí en el mundo, de ser en el mundo, de estar en el mundo, de creer, de pensar, de relacionarnos, todo eso está siempre en relación continua, incluyéndose, porque no se puede excluir. Dice Tempels que en Ubuntu hay como esa imagen, a mí me gusta siempre traerla a colación, que como de telaraña, donde no se puede mover un hilito sin que toda la malla se mueva. Es esto. O sea, no se puede mover algo sin afectar a otros componentes de la realidad, del cosmos. Esto podemos decir, pues son puros cuentos, ¿sí? Pero si empezamos a analizar más
a fondo, sí, estamos conectados. Bueno, hoy ya es como un descubrimiento ya de la ciencia, ahora se está hablando de la complejidad, pero si eso se está hablando ya desde Europa, hace wow, como es la novedad absoluta. Pero esto lo siguen viviendo los indígenas aquí, son vivencias milenarias en pueblos originarios, son vivencias milenarias en pueblos africanos, en China, en pueblos no occidentales. Eso no es una novedad de pensar que todos estamos conectados. Y esa conexión es lo que nos hace lo que somos. Entonces en Ubuntu hay esto. Y de ahí se podría criticar lo de dignidad, esa división o desvinculación entre los derechos y, o sea, la dimensión individual y la dimensión ontológica. O sea, los derechos se enfocan en lo individual. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la racionalidad individualista. No solo los derechos humanos, los derechos, o sea, el sistema jurídico. Yo este tema no les dije al principio. Ese es un tema que yo desarrollé en mi estancia postdoctoral en el posgrado de Derecho en Brasil. Y ahí estaba yo en diálogo con colegas que son abogados, que son profesores de Derecho, de Filosofía de Derecho, en Brasil, en Porto Alegre. Entonces decíamos esto y ellos estaban de acuerdo porque el sistema jurídico brasileño, por ejemplo, es un sistema que tiene base de esa racionalidad moderna individualista. Las penas son individuales, no tiene que ver con la relación entre los individuos en su sociedad, no. Si pasa algo aquí, nos van a juzgar de forma individual, ¿sí? Y entonces los derechos se enfocan más en el individuo y no en la dignidad, que es de todos. Ayer les ponía un ejemplo y decía que esto me venía como el anillo al dedo, los conflictos que estamos viviendo hoy, Ucrania, Rusia, Palestina, Israel. Y hoy por hoy hay mucho debate, discusiones, gente a veces que se odian si apoyas a Palestina o si apoya a Israel, ¿verdad? Pero podemos ver, por ejemplo, en el caso de Ucrania, cuando empezó la guerra de Rusia-Ucrania, llegaron muchos ucranianos a Europa, a la Unión Europea. ¿Qué dijeron? Hubo dos periodistas que dijeron cosas que pues fue así, wow, ¿no? ¿Cómo uno puede decir esto en el siglo XXI? Que decía, es que esa gente que viene, pues no son africanos, no son árabes, son blancos, son católicos, son cristianos, o sea, son como nosotros, decían, son como nosotros. O sea, había que darles todo, había que decirles bienvenidos, aquí tienen todo, tienen casa, tienen comida, tienen para estar tranquilo. Pero mientras pasaba esto, el Mediterráneo muere siempre gente que quiere llegar a Europa y que se puede dejar morir sin problema. Y la Unión Europea, esos países se echan la pelota, se lanza la pelota ahí, dice, España e Italia, donde llega más gente, siempre dice a la Unión Europea, oigan, ayúdenos, porque ese no es un problema nada más de España o de Italia, porque esos migrantes llegan, muchos terminan ¿dónde? Pues en Francia, en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra, o sea, se mueven por el espacio Schengen. Pero no, muchas veces la Unión Europea no les hace caso a los españoles e italianos para darles un apoyo contundente. Pero cuando llegaron los ucranianos, todo el mundo fue movilizado. Se movilizaron todos los 27, bueno, algunos menos que otros, pero la mayoría de los miembros de la Unión Europea se movilizaron para ayudar a esos ucranianos que estaban pues pidiendo refugio en Europa.
¿Ven la diferencia ahí? ¿Por qué un trato hacia los ucranianos y por qué otro tratos a los subsaharianos árabes que están llegando? No hay un problema de dignidad. Hay un problema de dignidad. La dignidad no es la misma. Como ahí sí estaría de acuerdo con mi alumno ese venezolano que me decía que él no estaba de acuerdo que la dignidad sea la misma para todos, que cada uno tiene su forma de ver la dignidad. Esto nos puede llevar a esas discriminaciones o a esa forma de ver al otro, ¿sí? Que la dignidad queda como dividida. Unos son más dignos que otros. Y entonces, esos derechos se aplican de forma selectiva, teniendo que ver con la concepción o convicción implícita o explícita de que todos los humanos no tienen la misma dignidad. Eso es lo que estoy diciendo. A veces, no sé, uno no puede expresarlo tal cual, pero son cosas que a veces los tenemos, como en ámbito de estudio de racismo se habla de prejuicios, o los brasileños lo mencionan así como preconceitos, como esa cosa, esos juicios a priori sobre el otro y que nos afecta. O sea, ves a un indígena, ya sabes quién es. Antes de que te hable, antes de que te diga de dónde es, no sé qué, ya saben quién eres y qué va a salir de ti o qué se puede esperar de ti. O sea, el prejuzgar, ¿sí? Lleva a esto, a esos cuerpos, lo que se ven, luego se prejuzga, o sea, desde todo lo que tenemos como prejuicios y luego llegamos a actuar así. Y una aportación de Ubuntu sobre esto, como ya les dije, lo de que todos estamos conectados, siempre hay idea de inclusión, y es esto, que una de las definiciones también de Ubuntu es el soy, yo soy porque somos, porque participo, pertenezco, y si pertenezco es porque estoy con otros seres, y el pertenecer no es solo de pertenecer a una comunidad, sino a una comunidad de vida, así me gusta verlo. Es pertenecer al cosmos o a lo biocósmico, a una comunidad, a un mundo de vida. Y Desmond Tutu siempre dice que, bueno, en su libro decía, él ya falleció, que el mayor bien para africanos es la armonía, pero esa armonía siempre es para la vida, para fortalecer la vida, transmitir la vida. Y desde Ubuntu podemos pensar también el tema de la hermandad, del parentesco, y que es que viene de Shona, de una lengua de Zimbabue, que es Ukama, que Ukama está dentro de Ubuntu, que se puede pensar que todos somos hermanos desde la idea de esa hermandad, pero una hermandad afectiva, porque tiene que ver con la leche materna, el Ukama. Jama es ordeñar, es un verbo, Shona para decir ordeñar, una vaca, una cabra. Y entonces Kama es un hermano, un pariente, pero que tomó la misma leche, que fue amamantado de la misma leche que uno. Pero eso lo podemos abrir. En África se abre esto porque luego nos llamamos hermanos. ¿Se abre desde qué punto? Desde la ancestralidad, porque los ancestros son nuestros Jama, nuestros hermanos o mayores que ya se fueron, pero ellos nos conectan con la naturaleza, porque siempre se representan a ancestros desde la naturaleza, como los tótems, ¿no? Los tótems pueden ser animales o pueden ser, no sé, un árbol grande, un cerro, o sea, hay esa relación.
de jama, de hermandad, de calidad, de hermandad afectiva, del parentesco afectivo y solidario. Y en Ubuntu estamos hablando entonces de una ontología relacional. Todos estamos relacionados. Y lo que afecta a uno afecta a otros. Y los derechos humanos deberían pensarse desde estos supuestos. Y para ir concluyendo, entonces, la crítica de los derechos humanos la haríamos desde esto, desde Ubuntu Ukama, desde el tema de relación, de armonía social y cósmica. Hay hoy, por hoy, autores, filósofos que empiezan a hablar del tema de armonía. ¿Por qué no pensar o no llevar esto a la arena internacional, el tema de armonía, para pensar la resolución de conflictos? Porque los intelectuales de la ONU o de las grandes potencias que están implicados luego en resolución de conflictos internacionales no piensan mucho en el tema de armonía, que es una filosofía no occidental, es una filosofía que podemos encontrar en China, en India, en África, en Ubuntu, en pueblos originarios de aquí, en el buen vivir, ¿sí? Siempre el tema de armonía es muy importante, la armonía social y la armonía con el cosmos, porque lo que nos afecta también nuestro entorno, o nuestras acciones afectan al entorno, al medio ambiente, etc. O lo que pasa en el medio ambiente también nos afecta a nosotros. Bueno, con la solidaridad intergeneracional me gusta pensar esto en dos sentidos. Es una solidaridad de generación en generación, porque en Ubuntu hay siempre la idea de que los Bantu, ya saben qué son los Bantu, ¿verdad? Las personas, y la comunidad de los Bantu tiene que ver con los existentes, o sea, los muertos vivientes, o los antepasados, los ancestros, los vivos que estamos aquí y los aún no nacidos. Y ahí se cierra ese círculo solidario, porque los que ya nos adelantaron nos dejaron esto, pero a la vez nos siguen apoyando para fortalecernos y para que dejemos también esto a los que vienen, y esos que vienen de ellos. Y ahí se hace toda un dinamismo solidario, afectivo, y cósmico, si quieren, porque tiene que ver también cómo eso nos abre a los demás seres. Y imagínense esto, que si fueran todo esto como los sustentos de los derechos humanos, y que hubiera una convicción, porque sí, a veces se puede decir, sí, todos tienen dignidad, pero a la hora de la hora no. Hay personas que son más dignas que otras, esa es la verdad. Porque sí, los derechos humanos hablan mucho de la dignidad, pero ya en concreto, no, hay seres humanos que son más dignos que otros. Finalizando con esto, los derechos humanos desde la filosofía Ubuntu deberían ser no excluyentes y no selectivos. Deberían tener como objetivo, uno de los objetivos principales que a mi juicio me parece importante, el fortalecimiento de la vida de las personas, la comunidad y el cosmos. Si son derechos humanos, el primer de los derechos es estar vivo, el derecho de estar vivo, pero como que hay personas que no tienen ni ese derecho de estar vivo, ¿sí? De estar vivo y de que mi vida, nuestras vidas sean fortalecidas.
Debería promover la armonía y la hermandad universal, concreta, no es ese universal abstracto que queda en el hombre, el derecho del ciudadano y del hombre. El hombre queda como esa cosa abstracta ahí. No, un universalismo concreto, los hombres de carne y hueso, que son de por sí cuando se anuncian son diversos. Y deberán de defender a toda costa los derechos, pero sobre todo la dignidad de cualquier ser humano. Si los derechos se enfocaran más en la dignidad que en los derechos, habría otras formas de entender más los derechos. Porque se queda nada más en los derechos, la dignidad queda como en vacaciones. Sí, no queda como una base, se olvida que los derechos, su base es la dignidad. Entonces, si es así, entonces debe ser parejo. Bueno, aquí lo dejo para escucharlos después. Estoy aquí a la orden. Muchas gracias por su atención.